hay una idea que me parece muy interesante y es que realmente la luz, todo es luz y somos luz, pero hay algo que nos hace vivir en la oscuridad. Ujú, Por ejemplo, los resentimientos hacia otros, ujú, pues te hacen dejar de percibir la luz y estar en la oscuridad. Luego yo lo interpreto también ampliándolo a los resentimientos hacia ti mismo, que tiene otro nombre que conocemos mejor, que es la culpabilidad. ujú, En el fondo, la culpabilidad es un reproche hacia ti, un resentimiento hacia ti, o resentimientos hacia las situaciones que no entendemos. Y eso nos genera rabia, nos genera eh, indignación, nos genera sufrimiento cuando no entendemos las situaciones. Y entonces, ¿no? Está esa frase, ¿no? de película de Dios mío, ¿por qué me haces esto a mí? Si el problema no está en que Dios te haga algo a ti, sino en cómo lo estás leyendo o entendiendo tú. Pero, ¿qué es ese tú que está sintiéndose atacado por, incluso por Dios? ¿No? ujú. Pues es un yo, es un yo muy limitado porque tiene una capacidad de entendimiento muy limitada. No, no lo estoy minusvalorando, ¿eh? Porque somos grandiosos en todo y el ego es también grandioso en todo, pero eso no quiere decir que podamos entender el todo siendo la parte, ¿no? Entonces, Dios mío, ¿por qué me has hecho esto a mí? A mí, a mí, a mí, ese mí es el ego, ¿no? Es el ego. Entonces, el, el, el ego realmente es el que crea ese velo, o sea, yo veo al ego como una especie de huevo que nos protege y de hecho es una ilusión que creamos para protegernos del exterior a partir de la ilusión de que hay un exterior y un interior, es decir, que hay una identidad propia y hay un exterior, hay que protegerse del exterior, entonces nos protegemos con el ego. Y para niveles de supervivencia es muy necesario, pero al mismo tiempo ese huevo también hace que no pase la luz. Bajo la burbuja o la cáscara del ego, pues estamos en la oscuridad, ¿no? La reflexión que quería compartir esta mañana es, está la luz, está la oscuridad, pero luego desde ese ego también, cuando intuimos que está la luz, pero estamos bajo la cáscara del ego, lo normal es que queramos vivir esa luz y entonces lo que hacemos es, sin darnos cuenta, desde el propio ego, encendemos la bombilla, pensando que es la luz. Es decir, estaría como la luz plena, que es lo que todo es, la oscuridad que genera, pues la casita del ego, ¿no? Estamos bajo el techo del ego, entonces no pasa la luz, pero entonces encendemos el interruptor. Entonces, el ego puede generar esa luz artificial y, la imagino como eso, como una de las formas en las que se puede entender el ego espiritual, ¿no? Sí, es una luz que solo ilumina el ego. Claro, pero que sin embargo es un es, es decir, el ego está encendiendo, el ego está encendiendo esa luz a partir de esa intuición de que está la luz allá. Es decir, mm, yo creo que es el comienzo, de hecho, probablemente sea el comienzo de todo camino espiritual, ¿no? Sí. Ujú. Sí, no, yo creo que hay una especie de llamada, por así decirlo, que el ego la siente. Y el primer paso es iluminarse, digamos, Claro, a sí mismo pensando que eso es la luz.
Lo que pasa es que esa luz con la que el ego se ilumina a sí mismo no cuestiona al ego, sino que hace que el ego Claro, se reafirme, de hecho, ¿no? Entonces, todos pasamos o estamos en algún momento en esa fase, ¿no? En esa búsqueda de tratar de llenar, no sé, un vacío que sentimos, en esa búsqueda de algo que nos trascienda, pues al principio, cuando empiezas a explorar caminos de cierta trascendencia o búsquedas, pues lo primero que haces es que el ego se siente fenomenal. claro. O sea, se siente fenomenal. ¿Por Sí, qué? Porque el haber hecho mindfulness, el hacer yoga, el hacer tal curso con tal maestro, el meditar o lo que sea, tal, como te hace sentirte mejor al principio, el ego se reafirma y dice, anda, yo sí, medito, el otro no medita. O sea, exacto. ya me siento superior, me Sí, sí, siento diferente. sí, sí, Ay, sí, qué inconscientes son y cambio yo soy cada día más consciente. exacto. Sí, yo Eh, recuerdo, bueno, nosotros nos conocimos en un grupo de meditación Zen. claro, por eso, Y, y y nos yo recuerdo al sentíamos principio, especiales, es que nos sentíamos especiales. y miras a tus amigos y dices, ay, qué inconscientes son. No son conscientes de sus pensamientos, no son conscientes de sus emociones, viven completamente dominados por sus patrones. Yo, en cambio, Sí, es verdad. y en el yoga ni te cuento, porque el yoga, que además es tan Claro, físico, claro, se convierte en un culto al cuerpo y en esta especie de narcisismo corporal, de me claro. expando en las posturas y cómo me siento, mira el otro, qué torpe. Que no consigue tocar el suelo con las manos. No, y no respira, no sabe respirar Mm, y no está conectado a la luz y yo en cambio. Lo que pasa es que esa sí, luz, que efectivamente empezamos todos ahí y muchas veces estamos ahí, aunque a veces conectemos con la, la, la luz con mayúscula o la conciencia o como la llamemos, eh, te acaba fundiendo los plomos. O te sea, acaba fundiendo los plomos a ti, dices, a ¿no? ti, claro, al ego le acaba, como sigas ahí, porque eso se estanca, o sea, se estanca y en ese estancamiento se te funden los plomos de verdad. Y entonces es cuando, es Se cuando te funden los plomos enfrentas y, realmente a la oscuridad. y- Ahí es cuando empiezas a ver la oscuridad claro, y es cuando puedes atravesarla, ¿no? se funden los plomos y, o sea, se te funden a ti los plomos y además esa luz atrae las polillas, Exactamente. que es un poco el fenómeno también de los gurús, ¿no? Efectivamente. Pero forma, el ego Sí, siempre va a tender en el claro, a mercantilizar todo. Es que decir, es como el mercado, ¿no? O sea, a fagocitarlo todo, ¿no? Y entonces fagocita también la práctica espiritual. Y, y el mm, síntoma más claro es que te sientes diferente. Y, y bueno, está bien reconocerlo, ¿no? Porque cuando te veas en esa actitud de, ay, o por ejemplo, otro ejemplo, no, yo he hecho muchos retiros, no, empiezas a hacer sí, empiezas con la calculadora de los retiros, ¿no? sí, Y de las horas que llevas meditando y de las horas que llevas de no sé qué. sí. Ajá, ajá, ajá. De hecho, bueno, hay una aplicación que tú recomiendas mucho y que es muy buena, es verdad, pero que te va calculando el tiempo que meditas cada día, ¿no? Bueno, hay prácticamente todas las aplicaciones de meditación tienen una manera de que tú calcules lo que meditas cada día. Bueno, pero eso es un registro para tu propia disciplina, digamos, ¿no? Bueno, sí, pero Pero también no para exhibirlo. Voy a sacar la como app, te voy a enseñar la app y te voy a mostrar las horitas que llevo no, meditando. no, exactamente, pero sí que hay mucho de eso, ¿eh? Hay Y un poco de eso, hay un poco de eso. a ver, he hecho todas los push-ups que tengo que hacer al día, he hecho cuántos pasos he dado al Sí. día, 4 minutos o he estado meditando
todo eso tiene que quedar registrado, medido. Claro, ¿quién está interesado en esas mediciones? Pues el que todo lo mide, el ego, ¿no? El ego, El ego. el ego. Pero bueno, si lo miras desde otra perspectiva, ¿Mm? bueno, la mente también hay que entrenarla, ¿no? Y, Claro. y lo miras desde fuera y dices, bueno, Sí, sí, no, es cierto que todo eso es un entrenamiento, pero es un entrenamiento que al final te puedes quedar atrapado en el entrenamiento exactamente, en el logro, y en el logro, en el en logro. el logro, y el logro se convierte en el ogro, porque es que te come, y no te deja ver la luz, o sea, es que estás siempre. Estás siempre en Pero la yo me medición. pregunto con esto de la luz, no de la luz artificial y que al final no terminas de abrir el techo y de ver la luz verdadera. Claro, por ejemplo, con el tema de los gurús me parece complicadísimo. Es decir, en el momento en el que te conviertes en un transmisor, digamos, de un mensaje espiritual y te conviertes y los demás generan una relación en la que te consideran ya directamente más iluminado o superior en algún sentido, es que es inevitable que el ego Que del eso te gurú se afecte. sienta, se empodere también, ¿no? Sí. Supongo yo que es inevitable, Mm. porque Ujú. lo que estás respondiendo también, ese ego empoderado en gurú, está respondiendo a lo que los demás quieren ver en él, ¿no? También. Efectivamente. Mm. Sí, Mm, sí. Ese es un tema complicado, sí. mm. Mm.